August 22nd, 1985, Irene Miguel Tertulio. Sister Millie Margaret D'Antoni, Ida Dominic Nair, Scat Elvira and Joe. Wife of William, mother Mary, and grandmother Liz and Billy. Este es el cartel paranormal de La Mega. Bueno, bienvenidos a otra hora más del cartel paranormal. 3 minutos restan para las 10 de la noche, es 1 de octubre del año 2019. Bueno, antes de saludar a Alejo Bernal y a Ángel Virén, que son invitados esta noche para hablar de Inquisición, oiga Laguna, le tengo una invitación. ¿A dónde, Daniel? Próximo martes, de hoy en 8 días. Sí. Vamos a tener una premiere, vamos a hacer el cartel en la ciudad de Bogotá desde una sala de cine. ¿En cuál? ¿Cuál nos va a recibir ahora? Nos vamos a ir al centro comercial Titán, a las salas de cine de Titán. La 80, bien. Exacto, el próximo martes. Hay una película que la otra vez estábamos hablando de ella, Sí. que hablaba Álvaro Vanegas, de la película Midsommar. Ok. No sé si la estoy pronunciando bien, me perdonan, pero se escribe Midsommar. Y es una película llamativa por su director, ya que muchos recuerdan la película El legado del diablo, Hereditary, una de las mejores películas de terror del año pasado. Y ha llegado con esta película, Midsommar o Midsommar, me perdonan, repito nuevamente, ya me enteraré bien la pronunciación, pero va a llegar a las salas de cine y vamos a tener la premier con el cartel de La Mega de hoy en 8 días en Bogotá. Y la película, muchos dirán de qué se trata. La información que tengo acá es que es un festival de verano. Están como en un festival, ¿no? Algo normal de esos que hacen en algunos pueblos, ciudades. Y esto se vuelve un macabro encuentro, se vuelve una pesadilla a plena luz del día. Me contaron eso. Que es una película que todas las escenas son de día. O sea, las muertes. Me decía Álvaro, que hablamos de cine, me decía que es una película muy sangrienta por su director, pero las escenas son en el día. Por aquí encontré el tráiler, vamos a oírlo, les voy a ir contando qué va pasando. Te dije que quería ir a ese festival en Suecia este verano. No, tú dijiste que sería divertido ir. Sí, y luego vi la oportunidad de ir y decidí Mira, no me hacerlo. molesta que vayas, solo quería que me lo dijeras, es todo. Sí, es un grupo de jóvenes que dicen, vamos para un festival. Has querido salir de esa estúpida relación desde hace casi un año. Y ya verás las hermosas mujeres suecas que conocerás en junio. Ok, jóvenes. ¿Te está llamando otra vez? ¿En serio? Mi amor, ¿qué pasa? ¿Dani? Y deciden irse a este Me festival dio en Suecia. mucha tristeza enterarme de lo que pasó. Discúlpame. Invité a Dani a venir a Suecia. ¿Sabes por lo que ha estado pasando? Cristian dice que has planeado una semana especial. Es como un festival loco con trajes y ritos especiales. ¿Suena bien? Y eso que está tan de moda, ¿no? Laguna, los ritos, los retiros espirituales, Sí. todo esto. Y esto muestra más o menos es esto. Y llegan Increíble. como a una aldea y todo el mundo está vestido de blanco, todo el mundo muy puro, todo muy santo. Y feliz Midsommar. Midsommar. Entonces dice Midsommar. ¿Qué hora es? 9 p.m. No puede ser, el cielo está azul. Pero aquí sí son las 9 de la noche.
Todo es a la luz del día. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? Poco más de 3 años y medio. 4. ¿En serio? Así es. ¿Qué te parece? Es como otro mundo. Es una comunidad toda extraña, ¿no? Mañana es un gran día. Será aterrador. ¿Qué es eso? Tiene propiedades especiales. ¿Qué me está pasando? Ya nos acostumbraremos. No quiero acostumbrarme, quiero irme. Absolutamente no. ¿Qué está pasando? No sé por qué nos invitaste. Por eso actúas culpable, porque sabías. Solo hacemos esto cada 90 años. Lo que más me emocionaba era que vinieras. Midsommar. Midsommar. Pues ahí está la invitación para el próximo martes. Obviamente la invitación es para que la vayan a ver a las salas de cine. La estrenan de este jueves en 8 Laguna, el 10 de octubre. Pues va a estar muy... El 10 la estrenan y tiene esa fama de ese director, de una película que muestra cosas, así como decimos en el cartel, mucha porquería, mucha sangre, mucha muerte. Y llama la atención en que todo ocurre en el día. Entonces de una vez, y vayan buscando ustedes el trailer, los que les gusta el cine, de verdad, nos la super recomendaron por el tema del director y todo. Midsommar, próximo martes de hoy en 8 en Bogotá, nos vemos en Titán. Y además cuando hacemos nuestra salida al Laguna invitamos a muchos brujitos Sí, señor. que nos acompañan. Entonces ustedes llegan allá, ven el cartel, hacen sus consultas paranormales y demás. Acompáñanos este 8 de octubre en la premier de Midsommar a la medianoche en las salas de cine del Centro Comercial Titán con el cartel paranormal, terror a plena luz del día. Terror a plena luz del día, es como lo venden. Interesante, ¿no? Las películas de miedo normalmente son oscuras en la noche y esto es en el día. Es una película de ¿cómo se dice eso, Laguna? Para un nicho especial, que saben del director, saben de esto. Sí. Pero usted que de pronto dice no tengo ni idea de cine, ni directores, ni nada de eso, de pronto por el nombre dirá, no, esa película no como no tiene nombre conocido. Pero si quiere ver una película que muchos críticos del cine han calificado de manera muy alta, es esa. Tienen que verla, o sea, ese tipo de películas... Y de pronto es eso, no es tanto el susto Laguna del fantasma. Exacto. Es más la sangre. Puede ser. Esas películas de sangre son chéveres. Sí. A mí me gustan más, ustedes me conocen, me gustan más que la del fantasma. Porque es que las otras es el susto repentino, ¿no? El ¡buh! Y uno pues ahí como que se asusta. Pero estas así más como estilo el juego del miedo, como las de Hostal, o todo esto pues me llaman mucho más la atención. O sea, ahí les vamos a ir anunciando en estos días para que van recordando que tenemos una cita el próximo martes. Bueno, la Inquisición, Laguna. La Inquisición. Tenemos a Alejo Bernal, Ángel Virén esta noche invitados. Alejo, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Daniel, un saludo para usted, para Juan Pablo, para mi gran amigo Alex Beltrán, Taxibiris y todos los Taxibiris que se conectan como siempre con el cartel a esta hora, y obviamente para toda la gran familia que hace parte de la audiencia del programa más escuchado en las noches de la radio colombiana. Para mí, como siempre, Daniel, es un honor estar aquí esta noche para hablar quizás de uno de los temas históricos que están envueltos de una gran cantidad de leyendas negras y de misterios como lo es la Inquisición. Qué bueno, veo que viene acompañado de Ángel Virén esta noche, ¿no? Sí, señor, Ángel Virén, pues es un historiador español. Él me pudo acompañar hace unos meses en una intervención que hicimos aquí en el cartel para hablar del nuevo orden mundial. Sí. No sé si de pronto los oyentes lo recuerdan. Él es experto en historia latinoamericana, también en historia del siglo XX, y de verdad que es un auténtico honor contar con un profesional de estos quilates. Él es egresado de la Universidad Complutense de Madrid y de verdad es un honor estar con él acompañando en la sala de trabajo esta noche. Ángel, bienvenido a la Mega, bienvenido a Colombia. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo esta noche, así que va a ser todo un placer. Bueno, bienvenidos. Bueno, como Alejo lo decía, la Inquisición, ¿no? Uno se le viene es por al colegio y eso, y uno dice, uy, la Inquisición. Pero Alejo lo decía, hay cosas ocultas ahí, negras, misteriosas, que pasaron allí,
y de eso vamos a hablar, así que presten atención, porque Alejo y Ángel pues se tomarán el programa para hablar de la Inquisición, y ustedes y nosotros aprender, preguntar, si tienen preguntas importantes de verdad, a través de las redes sociales, no se queden callados, si alguien quiere aportar algo o preguntar algo acerca de la Inquisición, para que lo hagan. El numeral de esta noche, Inquisición en el Cartel, y en Instagram, El Cartel de la Mega, y Facebook, El Cartel Paranormal. Bueno, misterios de la Inquisición, Alejo. Bueno, eso es que usted siempre arranca, y me gusta como arranca siempre de sus intervenciones, que es como llevándonos a entender de qué vamos a hablar, viajando en la historia, decir, mire, esto es la Inquisición. Exactamente, un contexto histórico, Daniel. Yo creo que, y hablábamos de esto con Ángel detrás de micrófonos, lamentablemente en la educación que nos dan en esta parte del mundo, en Occidente, nos han vendido, quizás de forma errónea, que la Inquisición únicamente tiene que ver o con los españoles, y que fue un periodo en el que se mató a diestra y siniestra a personas bajo torturas realmente vejámenes, muy crueles. Pero lo cierto es que vamos a hacer un recorrido histórico para comentarles muchos detalles sobre este periodo histórico, que tiene unas connotaciones históricas realmente sorprendentes. Como tal, Daniel, la Inquisición, podríamos partir a hablar de ella, de una Inquisición que se impartió en el viejo continente desde el medievo, lo que se conoce como la Inquisición medieval. Pero para hablar de esto, pues tenemos a Ángel, quien conoce muchísimo más al respecto. Muy bien. Pues sí, lo primero que habría que tener en cuenta en cuanto a hablar de lo que es el concepto, ¿no?, de la Inquisición, es que alude a una serie de instituciones. O sea, no es una sola, sino que fueron varias instituciones que algunas veces fueron contemporáneas, se desarrollaron prácticamente al mismo tiempo, algunas de ellas, y que surgieron con el objetivo primordial de suprimir las herejías. Las herejías fueron consideradas desde el Bajo Imperio Romano pues como desviaciones de lo que era el dogma, de los dogmas principales de la Iglesia Católica. Así que estas instituciones salieron como ese objetivo. Otra cosa es que luego, ya con el tiempo, pues se llevasen a cabo otro tipo de actividades por estas mismas, ¿no? La primera de ellas es, cronológicamente hablando, y la que da origen a toda la pléyade que salió después, es como bien ha dicho aquí el compañero, es la Inquisición medieval, que recibió dos nombres. En primer lugar fue la Inquisición episcopal, y posteriormente la Inquisición papal o pontificia. La primera de ellas pues sería fundada a finales del siglo XII en el sur de Francia, mediante bula papal, en este caso del papa de origen itálico, pues Lucio III, con el objetivo de extirpar en el seno del cristianismo lo que era la herejía cátara, el famoso movimiento del catarismo, que eso sí quedaría para otro programa entero, porque es un fenómeno muy curioso de intento por parte de un grupo muy extenso en el sur de Francia de que el cristianismo vuelva a sus raíces. De hecho, los cátaros pues serán como unos padres de lo que sería posteriormente la Reforma Protestante. Y dentro de este contexto, Daniel, y ya centrándonos a finales del siglo XIII, bueno, mediados del siglo XIII aproximadamente, la fecha, según los libros de historia específica, es el año 1249. Podríamos decir que este fue el pistoletazo para la Inquisición española, la que incluso llegó a nuestro continente. Hay que recordar que la ciudad de Cartagena de Indias tuvo su propio tribunal de la Inquisición, pero tranquilos que más adelante voy a ampliar al respecto. Y pues surgió, como les decía, en 1249 este tribunal de la Inquisición por parte de la Corona de Aragón. Tiene como antecedentes, tal y como decía Ángel, pues estos movimientos que querían aplastar las herejías en Europa desde comienzos del siglo XII. Especialmente hay que tener en cuenta un movimiento que se gestó en Francia hacia el año 1184, que
algunos historiadores denominan como también el pistoletazo de la Inquisición medieval en Europa. Como tal, ya que estamos centrados en España, pues hablamos de la corona de Castilla. Podríamos decir que era la monarquía que imperaba en la península ibérica en ese momento, y pues básicamente ellos lo que hicieron fue pues hacerse cargo, como liderar este movimiento en la península ibérica, y en este punto, Daniel, surgió algo en la historia muy interesante que se conoce como las partidas. Los que son conocedores del derecho, quizás que son adeptos, fanáticos de la historia del derecho, los que son abogados y demás, conocerán de pronto algo que se llama como las partidas, que en realidad eran una especie de libros de leyes que fueron redactados por la corona de Castilla durante el reinado de Alfonso X a mediados del siglo XIII. Resulta que en estas leyes que se redactaron en esa época, Daniel, se permitía, o más bien se daba aval a las autoridades de que persiguieran a los herejes y que los condujeran pues a arrepentirse de sus pecados y de todas estas ideas que iban en contra en lo que en aquel entonces se conocía como catolicismo. Sí, efectivamente. De hecho, pues el caso de que sea el Reino de Aragón el primero en adoptar lo que es los tribunales de la Inquisición es también porque realmente el Reino de Aragón era limítrofe con el sur de Francia, que es donde estaba bien asentada esta Inquisición episcopal o medieval en primer lugar, y después, como bien decía aquí mi compañero, pues a mediados del siglo XIII hay un cambio dentro de la Inquisición, de esta Inquisición episcopal, porque pasa a ser dirigida directamente por el Papa, con lo cual cambia de nombre, pasándose a llamar la Inquisición papal. Es en ese momento cuando se introduce en Aragón a través de las órdenes mendicantes, principalmente los dominicos. Son los que van a presidir la mayor parte de los tribunales y por lo tanto los autos de fe, que eran, como se llamaban, los pleitos de los que eran acusados pues los reos. Alejo, una preguntita aquí que hacen en redes sociales. Sí. ¿De qué época puntualmente cuando uno habla de la Inquisición estamos hablando? ¿Siglo XIII? En específico, sí, sería el siglo XIII. Sería a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Siglo XIII. ¿Y una manera sencilla de definir Inquisición cuál sería? Daniel, una persecución que se creó por parte de la Iglesia para socavar cualquier principio de herejía. De hecho, pues ya ahorita voy a entrar. O sea, cualquier otro grupo que estuviera como en contra de ellos. En contra de ellos. Cualquier desviación de los dogmas principales de la Iglesia Católica. O sea, el que no iba con la Iglesia, chao. No seguía los dogmas exactamente a rajatabla, era una persona que estaba expuesta a ser llevada a un tribunal de la Inquisición. Muy bien, para que entiendan eso, la Inquisición. Estamos hablando de esto en el Cartel Paranormal y ahorita Alejo Bernal, nuestro invitado, en compañía de Ángel Virén, pues hablar de esas cosas oscuras de la Inquisición, porque ahí entra el tema de una cantidad de sangre, torturas, y mucha gente dice, ¿cómo la Iglesia fue capaz de hacer eso? O sea, si hoy en día vamos a la iglesia, o sea, la Iglesia uno entiende, bueno, no, los santos, digámoslo así, pero hay que ir a ver qué fue lo que hicieron en esa época. Exactamente. Muy bien, Alejo, ahora sí, qué pena ahí meterme. No, Daniel, no hay ningún problema, y como siempre las opiniones de los oyentes siempre enriquecen este espacio. Ya que estamos hablando sobre todo de la Inquisición española, avanzando con el tiempo, hay que tener en cuenta un contexto histórico importante, Daniel, y es que pues la península ibérica había sido ocupada por árabes prácticamente hasta 1492, que fue precisamente el mismo año en que se descubrió América. Y algunos historiadores sobre todo plantean que algunas de las causas por las cuales esta Inquisición tomó tanta fuerza en la España, en este caso ya de finales del siglo XV, fueron principalmente varias, entre ellas el establecimiento de la unidad religiosa, tal y como hablábamos con usted, Daniel, hace unos minutos. Es decir, ellos se dieron cuenta que cualquier tipo de idea, precepto que fuese en contra de esos dogmas religiosos era algo que tenía que ser socavado y terminado.
Por otra parte, también había un interés político, Daniel, no era solamente religioso, y era debilitar cualquier oposición política en ese entonces a los reyes católicos. Los veían no solamente como una oposición a la religión, sino como una posible subversión a el gobierno que en ese entonces tenían los reyes católicos en España. O sea, el catolicismo quería apoderarse de todo. Exactamente. De todo. Y que solo siguieran la línea de ellos. La línea de ellos y la línea de la religión que imponían ellos en la península. Y obviamente de sus colonias, porque ya nos estaremos hablando de eso. También algo muy importante, Daniel, esto tiene que ver, y Daniel y Ángel creo que nos puede entrar un poco más en detalles, era acabar con la poderosa minoría judeo-conversa que había en ese momento en la península. Es decir, Daniel, había muchos judíos en ese momento en España quienes falsamente, por utilizar ese término, se habían dicho que se habían convertido al cristianismo, pero en realidad seguían siendo judíos que aparentaban solamente por salvar sus vidas. Exactamente, a ellos y a sus familias, y obviamente los reyes católicos se dieron cuenta de esto y pues quisieron también terminar de raíz con todo este tipo de ideas que se opusieran no solamente al poder político de ellos, sino también al poder religioso, que en aquel entonces iban muy de la mano. O sea, era una maldad religiosa muy fuerte, era un grupo que si no hacían lo que quisiéramos, o sea, muerte. Exactamente, tortura y muerte. Tortura y muerte por parte de la iglesia. Exactamente. Sí, de hecho aquí hay dos puntos importantes, ¿no?, que destacar. El primero de ellos es que fue en la península ibérica donde arraigó más el concepto de Inquisición, más que en el resto de regiones europeas. Fue porque la monarquía la apoyó, la monarquía impulsó directamente estos tribunales de la Inquisición, con lo cual empezó a identificarse al reino de Aragón, al reino de Castilla y posteriormente la unión de ambas dinastías en lo que se llama el reino de España con la Santa Inquisición. Pero la Santa Inquisición, que quede claro, no fue fundada en la península ibérica y fue de origen papal. Exactamente. De origen papal, o sea, no fueron los reyes católicos quienes la fundaron, sino la impulsaron. Fue diferente. Fueron como precursores, sí. Fue una estratagema de los reyes católicos también como para implantar el poder central en lo que es en toda la península ibérica, teniendo en cuenta que España como tal no existía todavía en ese momento, estaba fragmentada en numerosos reinos, cosa que en otras regiones de Europa había ya territorios muy unificados, como en Francia. Entonces lo que perseguía los reyes católicos es hacer una unión fuerte con la institución más fuerte en aquellos tiempos, que era la Iglesia Católica, y por lo tanto con el Tribunal de la Inquisición Internacional. Y de ahí, de esa idea, surgió la Inquisición española. ¿Contra quién iba dirigida principalmente en el país? Efectivamente, como decía aquí el compañero, contra los judeoconversos. ¿Por qué? Porque precisamente la península ibérica es donde más población judía había por esos momentos. La población judía había venido de la mano también de lo que es las migraciones o invasiones árabes. Muy bien, pues ahí está como el contexto de lo de la Inquisición para que ustedes entendieran un poco más cómo es que empieza esto y por qué empieza y quiénes son los que empiezan esto. Ahora sí, Alejo, entremos en las partes oscuras de la Inquisición, qué hacían, qué pasaban, todo esto que para la gente es increíble oírlo hoy en día porque estamos hablando de la iglesia. Exactamente, y yo creo que salvo para las personas que sean muy jóvenes y que relacionen algún tipo de dogma con algo macabro o oscuro, creo que me atrevería a decir que al menos en los últimos años sería gente que relaciona a los musulmanes. Que dirían, no, esos son esos tipos que se inmolan, cometen atentados y demás, pero qué interesante es tocar un periodo de nuestra historia, de la historia de Occidente, en donde realmente está involucrada la Iglesia Católica, pues con un tema realmente tan oscuro y tan cruento como esto. Antes, Daniel, de ahondar en lo que fueron las torturas, en lo que fue la Inquisición en nuestro continente, porque si nos damos cuenta, fue algo que se impulsó en Europa, pero llegó aquí, a nuestro continente, aquí a Sudamérica, y de hecho hubo un tribunal aquí en Colombia. Pues también, Daniel, hubo una razón económica que tuvieron los reyes católicos para impulsar la Inquisición, y fue que pues en la medida en la que se acusaba a una persona de ser hereje, pues resulta que se le quitaban los bienes y esos bienes pasaban a manos de los reyes católicos. Entonces de esa forma expropiaban un montón de riqueza que había en la península, la llevaban a las arcas de la monarquía y no solamente se hacían más poderosos ellos, sino el clero. Creo que
a grosso modo y haciendo un poco una conclusión rápida y quizás apresurada, espero que no me crucifiquen los historiadores, podría decir que fue algo muy beneficioso, no solamente para la Iglesia Católica de la época, sino también para los reyes, acumulando poder y acumulando muchísima influencia en este momento en la España de aquella época. ¿Qué torturas conocen ustedes que se realizaran en la Inquisición? ¿Qué torturas pueden comentar con el numeral Inquisición en el cartel? ¿Qué torturas conocen ustedes que se realizaban? Alejo Bernal y Ángel Virén son los invitados esta noche y Juan Palaguna nos cuenta algo de las torturas. Hay quienes fueron condenados a morir de una forma brutal y despiadada. Desde entonces, en la Inquisición, sus almas no han podido descansar, no sin antes planear una cruel venganza. Aquellas almas no conocen el tiempo. Para ellas es la misma época en la que fueron torturados de una forma violenta, sanguinaria, salvaje e inhumana. Son almas trastornadas que lo único que buscan es regresar el daño que les fue ocasionado. Buscan poder, hacer justicia propia. Viven en nuestro mundo, entre nosotros. Quizás muchas de esas almas están malditas, pues sin razón, sus cuerpos fueron lastimados provocándoles severos traumas mentales y ahora solo quieren vengarse de los vivos de quienes ellos creen son más malos, perjudiciales y malignos que los propios muertos. La Edad Media fue un periodo en la historia de la humanidad en que la religión ocupó un papel de suma importancia. Se puede llegar a decir que por esta razón la religión dominaba de manera general la vida de las personas. El hombre tenía que dedicar su breve existencia a Dios y a la Iglesia. Todas aquellas preocupaciones del ser humano estaban vetadas únicamente al campo de lo divino. El hombre creía que su breve existencia debía ser dedicada a Dios y especialmente a la institución de la Iglesia, lo cual significó un estancamiento cultural del conocimiento. Todas esas ideas de progreso y ciencia fueron sometidas por la Iglesia, que defendía todo lo existente en este mundo. Era obra dividida, es decir, de Dios. La palabra Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a todas aquellas instituciones que se dedicaban a erradicar la herejía. Se dice que la Edad Media fue una edad magnífica para los torturadores o inquisidores, pues podían dejar que su imaginación lograra torturas espantosas. Toda persona que fuese acusada de ir en contra de lo que en ese entonces dictaba la Iglesia era castigada. Los métodos de tortura eran terribles, tan terribles que las personas comenzaban a decir palabras sin sentido, y esto para los inquisidores era como darle a conocer a las personas que estos seres tenían el demonio dentro de ellos. Estas son algunas de las torturas. La sierra es el resultado de la posición invertida del condenado, donde se asegura una adecuada oxigenación al cerebro, impidiendo así la pérdida general de sangre. Por esta razón, la víctima no puede perder el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo, en ocasiones incluso el pecho. La rueda consistía en introducir al condenado desnudo entre los radios de la rueda horizontal al extremo de un poste. Esto lo inmovilizaba completamente. El castigador golpeaba la rueda triturando todos los huesos y articulaciones, intentando no dar golpes que acabaran con la vida del condenado. El empalamiento, una de las torturas más desagradables, consistía en clavar una estaca en el suelo para después clavar al condenado. La dama de hierro, una de las torturas más dolorosas, eran ataúdes con clavos dentro. Conforme la puerta se cerraba, los clavos se clavaban en el cuerpo del torturado en puntos concretos hasta que éste fallecía. Estos métodos de tortura en la Inquisición llegan a elcartel@lamega.com.co. Envíe sus artículos, historias y demás, por increíbles que parezcan, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Muy bien, ahí está Laguna explicándonos algún tipo de torturas. Alejo Bernal y Ángel Virén hablan de la Inquisición, tema interesante. Y ahorita nos hablaban del contexto y todo para entenderlo mejor. Uno aquí aprende cositas y ya uno cuando diga, Inquisición, ya sabe de qué época estamos hablando, ya saben por qué fue que empezó todo. Pero lo que no cabe en la mente de muchos hoy en día aún es por qué la Iglesia hizo eso. La Iglesia. O sea, la Iglesia decir, bueno, nos tienen que seguir y si no, chao todo el mundo. Increíble, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué más por decirnos, Alejo? Pues Daniel, ya centrándonos en lo que es nuestro continente, la Inquisición como tal, se fundaron 3 tribunales en toda América Latina, uno en Lima, otro en México, también conocido como Nueva España, así se le denominaba las tierras aztecas en aquel entonces. Ajá. Y otro fundado en nuestra hermosa Cartagena de Indias en 1610. Como tal, por ejemplo, Daniel, como un dato curioso, el Tribunal de la Inquisición en Lima, Perú, o sea, la capital,
de este país vecino, pues digamos, el santo oficio que se ofrecía de la Inquisición en este país queda en la actual Plaza de Bolívar, que también se le denomina la Plaza del Congreso en Lima. O sea, uno de los lugares emblemáticos de este país vecino. Era el lugar donde ejecutaron y torturaron a una cantidad inmensa de personas. De hecho, según algunos datos históricos preliminares, Daniel, fueron como tal a lo largo de la historia en Perú, en el Tribunal de Lima, se contaron 32 víctimas, 23 de ellos fueron procesados por tener ideas de judíos judeizantes, como se llamaban en la época, otros 6 por ser protestantes y otros 2 por herejía. Si nos damos cuenta en estas estadísticas, la mayoría de gente era perseguidos por no ser conversos puros, tal y como los veían los inquisidores de la época, y únicamente 2 por herejía. Es decir, la gente no era estúpida, a pesar de todo en esa época, sabían que el poderoso dedo de la Inquisición estaba detrás de los cuellos de cualquier persona que estuviera en contra de los dogmas cristianos, y únicamente buscaban pues cualquier razón para llevarlos a estos tribunales y torturarlos hasta la muerte. Ya enfocándonos en lo que es el Tribunal de la Inquisición, que se creó en Cartagena, tal y como lo mencionaba hace unos minutos, se estableció en 1610, y el propósito de crear este tribunal en nuestro país era aliviar la responsabilidad que tenían, en este caso, el Tribunal de México y Lima. Es decir, Daniel, tanto el Tribunal de Lima y México no daban abasto para la cantidad de acusaciones de herejía o de personas judaizantes que habían en esa época en el continente. Hay que tener en cuenta que cuando comenzó esta persecución a los judíos en España, Daniel, muchos de ellos emigraron a nuestro continente o a otras partes de Europa, y de hecho una de las órdenes por las cuales la corona española decidió implantar la Inquisición en América era para terminar con esa influencia nociva de los judíos en estas tierras. Como tal, pues este edificio, el Palacio de la Inquisición de Cartagena, fue construido en 1770. Allá hemos hecho programas nosotros, carteles de la Mega ya. Para que lo investiguen todos los oyentes del cartel y de pronto no lo compartan con el numeral de hoy, Inquisición en el Cartel, los programas que hizo aquí Daniel en el pasado en el Palacio de la Inquisición de Cartagena, un lugar emblemático y súper importante relacionado con la historia que estamos tratando esta noche. Como tal, en 1953, Daniel, este lugar se convirtió en el Museo Histórico de Cartagena, y más o menos desde 1984 se están recaudando archivos de la época, en donde pues se trata de recuperar esta memoria histórica de esta ciudad heroica. También otro dato importante, antes de ya entrar en detalle con las torturas, Daniel, es que hubo otra inquisición, que fue la Inquisición portuguesa, de la cual pues nuestro amigo Ángel pues nos va a hablar a continuación. Pues sí, también el Reino de Portugal, que por aquel tiempo se había forjado también un imperio en América, pues decidió, por influencia también de los reyes católicos que gobernaban en el estado vecino, establecer un tribunal, bueno, establecer lo que es la institución de la Inquisición. En un principio estaría pues bajo la autoridad del Papa, pero prontamente pues lo que hace el rey de Portugal es nombrar inquisidor a su propio hermano, con lo cual al fin y al cabo termina siendo una inquisición de carácter estatal, al igual que la Inquisición española se fue convirtiendo durante todo el Renacimiento, ¿no? De hecho, el primer auto de fe, el primer pleito será en 1540, y los portugueses incluso pues terminarán estableciendo un tribunal por las colonias asiáticas, allá por la ciudad de Goa, en el sur de la India. Así que, como nos damos cuenta, Daniel, no solamente los españoles, sino también otros países europeos la implantaron con todo el rigor. Otra también de las importantes en la historia fue la Inquisición romana. ¿Y por qué es importante, Daniel? Y este dato creo que les va a encantar a los oyentes del cartel. Bajo la Inquisición romana, que fue creada como tal en 1542 por el Papa Paulo III, resulta, Daniel, que el objetivo de esta Inquisición era perseguir a los protestantes en Italia, y en esta cacería
de personas que estaban en contra de esta fe católica cayeron, o bueno, sobre todo una figura muy importante, un filósofo, uno de los precursores de las ideas de la, me atrevería a decir que de la astrofísica y de la astronomía de hoy en día, como lo fue el gran Giordano Bruno en 1600, quien fue juzgado, fue condenado y ejecutado por la Inquisición romana. También otro de los personajes históricos muy importantes que cayeron bajo esta Inquisición o que fueron juzgados y procesados fueron el gran Galileo Galilei. Yo creo que todos en los libros de historia hemos oído hablar de pues este señor, el precursor de grandes avances científicos, y bueno, como tal el proceso a Galilei se produjo en 1633. Otro dato interesante es que en 1965, o sea, ya dando un salto casi que cuántico y avanzando en nuestra época, ustedes de pronto me dirán, ¿cómo así que usted me está hablando de Galileo Galilei? 1600, que tiene que ver la Inquisición en estos tiempos. Pues tiene mucho que ver, Daniel, y es que el Papa Pablo VI reorganizó lo que se conocía el Santo Oficio, la Inquisición, en nuestros tiempos, y le cambió la denominación, y hoy en día se llama como la Congregación para la Doctrina de la Fe, que de hecho es lo que oficialmente se conoce en nuestros días como los sucesores de la Inquisición, pero que actualmente existe bajo el nombre que les acabo de decir, Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, la Inquisición en nuestros días. Muy bien, la Inquisición, 10 de la noche, 32 minutos. ¿Qué tortura recuerdan ustedes o conocen de la Inquisición? Pueden enviar fotografías con el numeral Inquisición en el cartel. La doncella de hierro era uno de los castigos más crueles en la época de la Inquisición española. Se introducía al preso en un sarcófago, el cual poseía muchos pinchos metálicos, el cual al cerrarse se introducía en la carne del reo. Y creo que eso está diseñado perfectamente para que la persona no muriera de inmediato, ¿no? Sino se fuera desangrando de a poco. Que muriera lentamente. Lentamente. Sí. O sea, estaba diseñado para eso, no que usted lo metieran y ya murió ahí de una cantidad de chuzos, no. No. La idea era otra, ¿no, Laguna? Sí, que se sangrara y en puntos muy específicos del cuerpo estaban muy bien ubicados. Ivancho el Talibán dice, la horquilla del hereje. Con los herejes se utilizó esta especie de tridente con 4 puntas afiladas que se clavaban bajo la barbilla y en el esternón, y con el más leve movimiento esta atravesaba la carne. Imagínense ustedes unos chuzos aquí en el cuello y con solo el movimiento que su cabeza bajara de cansancio o de lo que fuera, se lo iba enterrando. Claro. Ahí ustedes van publicando y diferentes es que, torturas. Daniel, hay que tener en cuenta que las torturas que hablan los oyentes y de las que les vamos a hablar a continuación eran torturas que duraban horas y días. O sea, literalmente hasta que la persona se arrepintiera o les dijera lo que ellos querían oír o que literalmente falleciera. Es que por eso creo que se llamaba tortura. Porque ojalá fuera un balazo y ya, o un fusilamiento y ya, pues yo siempre he dicho, uno no sabe qué se siente después de la muerte, ¿no? Si hay dolor o no hay dolor. Pero por lo menos en este plano quisiéramos que nos metieran un balazo y se acabó. Sí, o sea, si me va a matar, máteme rápido. Chao, que uno dice, bueno, no, ya después de eso. Y no la tortura, que ya lejos, ya nos van a hablar de esas torturas. Ustedes sigan enviando torturas de la Inquisición. Oiga, le dejo una pregunta que alguien me decía, ¿las torturas las realizaban los padres? ¿O tenían como sus soldados? Tenían unos verdugos, que eran los que O sea, no era el padre que se subía allá con el hacha y venga a verlo empieza a sangrar. No, el padre como tal, Daniel, lo que hacía era, por ejemplo, de una de las torturas que vamos a hablar como el garrote vil. Comenzaban, que ahorita les explicamos con detalle, tenían a la persona pues que iba a ser ejecutada mediante esta tortura, la iban torturando y paraban, digamos, la torturaban 2 minutos. Paraban un momentico, el sacerdote le decía al verdugo, pare, déjeme, yo le pregunto a esta persona, ¿usted se arrepiente de su herejía? ¿Usted está seguro de lo que está pensando? Sea cual sea la razón por la cual lo estaban torturando en ese momento, si la persona no se arrepentía, lo seguían torturando hasta que literalmente o lo mataban o decía lo que quería escuchar en este momento el clérigo, pero no era el clérigo el que le accionaba, sino era un verdugo. Como se dice hoy en día que existen esas torturas, obviamente esto es invento mío, pero se dice, ¿no? En los gobiernos, ¿sí? Cuando se recluta a alguien, ¿no? Cuando quieren sacarle información a alguien. ¿Cuál película? Como muestran en las series, ¿no? Exactamente. Que por allá lo encierran en un cuarto a usted y lo empiezan a torturar. Y está documentado. Hasta que hable y hoy con la tecnología que hay, pues serán ya, como dice Ángel, eso está documentado y eso existe. ¿Qué clase de torturas? ¿O será que se aferran a las torturas del pasado? Todavía, así haya tecnología hoy en día. ¿Será que dicen, esas torturas eran buenísimas las de la Inquisición, hagámoslas hoy en día?
Mira, precisamente una de ellas, una de las torturas desgraciadamente más famosas de la Inquisición medieval, de la Inquisición española y de la portuguesa y de la romana, es decir, de todas la practicaron, era lo que se conoce como el castigo del agua, ¿no? Que consistía en que obligaban a los acusados, a los reos, a beber una serie de cubetas llenas de agua que podrían llegar hasta los 10 litros de una forma continua. El torturador mismo se servía pues de un embudo y le impedía respirar a la víctima. Entonces llegaba un momento en que el estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto el estómago estallaba. Perdón, yo hago la pregunta y no sé si conocen la respuesta. ¿Y uno no orinaba? ¿O qué hacían para impedir que uno orinara y el estómago se fuera? Pero es que esta práctica era una cuestión de minutos. Entonces, en unos pocos minutos, 5 o 10 minutos, ya. No le daban ganas de miccionar al reo. Entonces, lo peor de todo es que este método ha sobrevivido hasta nuestros días. Hay documentos que atestiguan que las tropas de ocupación francesas durante la guerra civil de Argelia, la guerra de independencia de Argelia en los años 50, practicaron este método, lo llevó a cabo los servicios secretos y el propio ejército, algo que aparece incluso en la película de Pontecorvo, la batalla de Argel, aparece esta tortura, y también está documentado que las tropas estadounidenses de ocupación en Irak también lo practicaron durante la década pasada. O sea, como si le pusieran una manguera en la boca y lo van inflando. Y lo van inflando. Sí, señor. Hasta nuestros días. Hasta que la vejiga y todo eso estalle. Exactamente, Daniel. Estómago, vejiga, todo, uretra, todo. Lo va llenando a usted, lo va inflando y como estalla una bomba y estalla hasta que se estalle. Estalla por dentro. Exacto. Todo, torturas, la Inquisición. Y lo que dice Ángel, hoy se sigue practicando esto. Pero lo que estamos hablando, uno pensar que era la iglesia, ¿no? Exactamente. Que decía, bueno, si no nos siguen, los torturamos. Estamos hablando, como ahorita decía Alejo y Ángel, del siglo XIII. Ahí empezó sus inicios todo esto. Y estamos hablando de la Inquisición. Presten la atención a lo que van a decir. Sí, imagínense, Daniel, siglo XIII y en pleno siglo XXI. O sea, muchísimos siglos después se siguen utilizando esos métodos hasta nuestros días. Ahora bien, lo que dice Ángel es algo documentado, la ocupación francesa en Argelia, también la ocupación de las tropas americanas en Irak. Ahora, como usted siempre dice, Daniel, ¿y quién nos dice que otro gobierno u otra persona por ahí callada esté haciendo lo mismo y simplemente no lo publiquen? Ah, no, con total seguridad, en nuestro planeta hay mucho loco suelto. Lo grave de todo esto es una cuestión en que no se cae habitualmente en ella, de que la tortura en la época del medievo en la que hablamos era, en el contexto de la época, era socialmente aceptada, mientras que hoy en día no. O sea, es que en esa época con lo cual el delito moral al practicar tortura hoy en día es mucho mayor que el delito moral que se practicaba durante la Edad Media, porque era una práctica consuetudinaria. En esa época era un show. Totalmente. Podía uno ir a la plaza a ver, ay, van a matar a alguien, claro, también o sea, lo vemos. Cuando no era la Inquisición eran los propios tribunales civiles que muchas veces eran aún más brutales que la propia Inquisición a la hora de imponer penas. O sea, te torturaba el Estado o la Iglesia, pero te torturaban. fijo había una tortura. Y la gente lo daba por hecho. Y claro, lo aceptaban. Era lo normal público en la época. Bueno, hoy en día lo más similar que puede llegar a ver es la pena de muerte. La pena de muerte. Que se sigue realizando en algunos países, bajo algunos mecanismos. Pero, bueno, no sé, y me aclaran, ¿la pena de muerte en algunos países es pública? En Medio Oriente, creo. Cuando hacen esto de las empedradas y todo. Lo de la sharia y eso. Que la gente no puede ir a ver y hasta botar piedras y... No sé, me corrigen si todavía en algún lugar del mundo la pena de muerte sigue siendo un espectáculo. Yo lo que he visto, Daniel, ha sido, pues hoy en día, me refiero a pleno 2019, algunos países que son musulmanes a extremo, que hacen castigos públicos de personas homosexuales en una plaza y los agarran y los apalean. Sí. Y digamos, eso incluso ustedes lo pueden buscar en YouTube, son castigos, pero como tal ejecuciones así masivas, no sabría decirlo. Sería bueno que los oyentes del cartel nos compartan. Si en algún país hay ejecuciones masivas, que se entere uno y diga, ay, mañana podemos ir a ver que van a matar a alguien que cogieron, camine, vemos. Exacto. No sé, pero bueno, por ahora hablamos de la Inquisición, y esto lo hacía la iglesia. Exactamente. En ese entonces. Bueno, ¿qué más hacía
Pues Daniel, ya como datos específicos de la cantidad de víctimas que hubo en la Inquisición, se calcula que hubo cerca de 100.000 causas de brujería en Europa, de las cuales más o menos 50.000 personas terminaron en la hoguera en el viejo continente, es decir, una cantidad abismal de personas pues que lamentablemente fueron juzgadas y cayeron en este tipo de tribunales de la Inquisición. A propósito, en mi Twitter, @alebernalpress con @S con el numeral Inquisición en el cartel, les acabo de dejar una tabla de la cantidad de víctimas por país europeo que cayeron por el santo oficio de la Inquisición. De hecho, Daniel, otro de los datos de esta investigación que hicimos con Ángel es que la mitad de las quemas de brujas se produjeron en estados alemanes. Curiosamente, y hablábamos con Ángel detrás de micrófonos, cuando uno habla de Inquisición, uno piensa fueron los españoles, los portugueses, los de las colonias, pero el país donde más ejecutaron personas en la Inquisición fue Alemania, que curiosamente era un país protestante. Como tal, fallecieron 25.000 personas en este país. Y hay otro dato que es realmente asombroso, y es que en Liechtenstein, pues un principado prácticamente hoy en día, un país que en aquel entonces, Daniel, tenía 3.000 habitantes, fueron quemadas 300 personas, es decir, el 10% de la población de Liechtenstein fue llevada a la hoguera durante la Inquisición. ¿Por aparente brujería? Por aparente brujería. O sea, cualquier que se sospecharan que eran brujos y todo eso, a la hoguera. A la hoguera. Imagínese el 10% de la población, Daniel, de un país. Es brutal. En esa época, en Liechtenstein, y uno pensaría, le reitero, que serían los países como España o Italia, pero en realidad fueron naciones bastante moderadas. Claro, de hecho aquí hay un punto también importante, ¿no? Mientras que la Inquisición, o sea, la Inquisición portuguesa, la española, la romana, persiguían principalmente las herejías, lo que eran las diferentes iglesias protestantes, como los calvinistas, los hugonotes, eran los que se especializaban en perseguir delitos como la brujería. Es decir, que la mayor parte de las brujas fueron ajusticiadas o quemadas por protestantes, no por católicos. Eso es algo que la historiografía anglosajona le conviene olvidar. ¿Quiénes eran las brujas? ¿O cómo decían es bruja? ¿Qué me mola? Habían algunos signos de la época, Daniel, que tristemente en la época del oscurantismo, de la Edad Media, se decía que mujeres que tenían verrugas o mujeres que tenían rasgos aparentemente de fealdad extrema estaban relacionados con la brujería, y en muchas ocasiones, Daniel, pues se les acusaba sin ninguna oportunidad de defenderse a sí mismas y simplemente pues las sometían a este tipo de vejámenes hasta que fallecían o simplemente al final antes de dar sus últimos suspiros, pues podía, no sé, redimirse de acuerdo pues a estos preceptos de los inquisidores de la época. También algunas personas con deformidades, problemas, qué sé yo, lo que llamaríamos hoy en día síndrome de Down, pues como en ese entonces no se conocía mucho sobre este tipo de enfermedades, pensaban que eran personas poseídas por el demonio y que simplemente había que ejecutarlas. Y también precisamente a algunas órdenes religioso-militares, como los templarios, también se les acusó de brujería y por lo tanto pues también desgraciadamente fueron ajusticiados y masacrados ahí en el siglo XIV. ¿Qué otra clase de torturas en la Inquisición se encuentran, Alejo? Ya que estamos hablando sobre el tema de las torturas, Daniel, pues vamos a hacer un recorrido por ellas con Ángel, y la primera de la que vamos a hablar es el potro. Pues busquen imágenes, perdón, Alejo, busquen imágenes de cada tortura que van a hablar y traten de subirla con el numeral de esta noche, Inquisición en el cartel, para que se den cuenta cómo mataban personas. Pues Daniel, el potro como tal fue una de las máquinas de tortura que más se empleó durante la Edad Media, básicamente porque era muy sencilla de utilizar. Bueno, ¿en qué consistía el potro? Como tal, Daniel, pues era pues como una mesa, en donde digamos que en cada esquina había unas cuerdas donde la persona era atada de brazos y piernas. Okay. Y lo que hacía el verdugo era ir jalando poco a poco esas cuerdas hasta que la persona confesaba o simplemente hasta que la persona fallecía. Resulta que este tormento, de acuerdo a los libros de historia, por lo general tenía dos partes. En la primera de ellas, como tal, el verdugo daba varias vueltas
pues a estas cuerdas para que se fueran pues extendiendo las extremidades, y obviamente en algún momento se paraba y por lo general el sacerdote, así como le comentaba Daniel, le preguntaba a la persona que estaba ahí, bueno, ¿usted se arrepiente de su herejía? ¿Usted no sé, va a estar de acuerdo con los dogmas de nosotros y demás? Si la persona, a pesar de ese dolor, pues no se arrepentía, lo seguían estirando. Como tal, los libros de historia establecen que incluso se les llegaba a estirar hasta más de 30 centímetros. Uy. Imagínense cómo se rompían las articulaciones después de que durante horas, porque ojo, esto no era cuestión de 5 minutos, iban y estiraban a una persona lentamente hasta que se les zafaban sus articulaciones, no solamente de los brazos, sino de las piernas. El potro, y tal y como decía Daniel, invitamos a todos los oyentes del cartel a que nos compartan las imágenes de esta pues horrible tortura con el numeral Inquisición en el cartel. El potro, una de las torturas de la Inquisición. Las que están hablando ya de las torturas, para que se imaginen ustedes lo que hacía la iglesia en ese entonces. El potro, la primera tortura. ¿Qué otra? Mire, había otra que era un objeto terrible, se denomina la pera oral, anal o vaginal. Sí, imagínense ese nombre. La pera oral, anal o vaginal, porque por cualquier de esos conductos podía ser introducida. Pues era un aparato en forma cilíndrica, pero en uno de sus extremos era mucho más grueso, que una vez en el interior, ya de la boca, de la vagina o del recto, en este caso, se expandía a la fuerza. La cavidad, por lo tanto, al expandirse, esta parte más gruesa, pues la cavidad era mutilada y en muchas ocasiones el reo pues incluso moría de dolor. De hecho, pues estos aparatitos terribles tenían puntas en el extremo que servían para desgarrar lo que es la garganta, el cérvix o los propios intestinos, dando como resultado una muerte horrorosa. ¿Cómo se llama esa? La pera oral, anal o vaginal. Busquen las torturas de la Inquisición. Muy bien, otra tortura. Pues Daniel, esta de hecho la pueden ver todas las personas que tengan el gusto de visitar el Palacio de la Inquisición en Cartagena. De hecho, en mi Twitter, @alebernal3 les acabo de compartir una de las imágenes que se encuentra exactamente en este Palacio de la Inquisición en nuestro país. Y chévere decirlo, Alejo, y vale la pena la publicidad. Mire, cuando van a Cartagena, claro, muy rico, la playa, la piscina, la cerveza, la fiesta. Pero vayan, ahí está el Palacio de la Inquisición, en el centro histórico. Ustedes cuando empiezan a caminar ahí por la Torre del Reloj y se sumergen ahí dentro de las murallas, pregunten. El Palacio de la Inquisición, y ahí les cobran una entrada y entran y visitan este lugar, y está con las máquinas de las torturas. Exactamente. Para que vayan ahí con sus papás, sus amigos, vayan un día y lo visitan. Exactamente, y una de estas máquinas que se encuentran en Cartagena es la garrucha. Como tal, Daniel, pues esta era una tortura en la que se le ataba al preso las manos detrás de la espalda y luego como que se le alzaba, se le suspendía por varios metros del suelo, o sea, como que se le alzaba después de tenerlo amarrado, lo jalaban para suspenderlo algunos metros y luego lo soltaban, pero lo soltaban de tal manera de que no se tropezara contra el piso, sino que quedara suspendido, es decir, que sus brazos quedaran jalados. Okay. Y pues se imaginará, por la fuerza de este movimiento, Daniel, pues se le iban luxando los brazos o se le iban rompiendo los huesos. Obviamente, tal y como son todas las torturas de este periodo de la historia, no se hacía ni una ni dos veces, ni 1 ni 2 minutos, sino eran horas continuas en las que le hacían esto a un preso hasta que confesara o hasta que falleciera en estas torturas. Entonces lo colgaban de los brazos hacia atrás. Exactamente. Imagínense ustedes eso ahí. Y podían pasar incluso días. Usted ahí sufriendo de dolor. Exactamente. Hasta que el objetivo era la muerte, pero obviamente con sufrimiento. Muy bien, torturas, estamos hablando de la Inquisición. Gracias a Emanuel Galvis que envía la fotografía de la pera oral. Uy, ahí la envían. Horrible, ¿no? Claro, y ¿sabe qué me hace pensar? Es como hoy en día los chazos que uno usa en las paredes. Sí.
Exactamente, se expanden. Se expanden, entonces usted va atornillando y él se expande adentro para obviamente tener mucha más resistencia. Lo mismo con usted, imagínese que le introducieran eso por el ano y lo van expandiendo ya una vez adentro, abriéndolo, hasta que usted se revienta y todo. Hasta que lo desgarra. Uy, ahí están, torturas esta noche de la Inquisición. Muchas gracias a todos los que están enviando ahí fotografías sobre esto. Y si se nos escapa alguna, chévere que ustedes lo comenten y digan, oiga, no hablaron de esta tortura o algo. ¿Qué otra, Alejo y Ángel? Bueno, tal vez la más icónica de todas ellas, aunque hemos hecho referencia con anterioridad un poquito, es la doncella de hierro. Yo creo que es la más significativa, siempre que se habla de la Inquisición y de las torturas que perpetraba, pues aparece el sarcófago con los pinchos dentro, las estacas metálicas y con la carita de la señorita ahí como presidiéndolo, ¿no? Lo que hay que destacar es que si efectivamente el objetivo era provocar una muerte lenta, por otro lado tenía un hándicap, ¿no? De que no permitía regular la intensidad del dolor. Con lo cual no podía hacer que el reo o el acusado experimentase un mayor grado de dolor de una forma sucesiva, ¿no? Más que nada, por lo que se tiene documentado, se utilizaba para infundir terror. Muchas veces los reos veían el sarcófago allí y como lo asociaban a una tortura horrorosa, pues eran las que a aquellos reos en los que se les daba a elegir el método de tortura, precisamente eran el último que ellos quisieran ver. O sea, era el más terrible. El más terrible. Esa es la concepción que se tenía. Fíjense que en otro contexto, la doncella de hierro sirvió de base posteriormente, y ya cuento en otro ámbito muy diferente, a la imagen romántica que se le tiene a los magos e ilusionistas, ¿no? Que utilizan cajas mágicas que penetran bien sea con cuchillos o con sierras, sí, donde se meten sus huéspedes y de ellas salen indemnes. La idea original la tomaron precisamente de la doncella de hierro. Muy bien, más torturas de la Inquisición. Son las 10 de la noche, 52 minutos. Estamos aquí con Alejo Bernal y Ángel Virén hablando de la Inquisición y sus torturas. Muchas fotografías en redes sociales. Seguramente de todo lo que están enviando esto ellos van a hablar. ¿Qué otras? Daniel, el aplastapulgares, que creo que el propio nombre... Aplastapulgares. El aplastapulgares, pues era básicamente un instrumento metálico que tenía pues como un orificio, Daniel, donde metían los dedos de las manos y los pies de la persona condenada. Y lo que hacían era, pues cuando los metían por ese orificio, iban girando como una especie de tornillo hasta que les destrozaba los huesos lentamente. Esta tortura, de hecho, Daniel, era especialmente, se hacía con bastante sevicia, porque se comentaba que en algún tipo de torturas o ejecuciones de reos se les iba destruyendo los huesos de dedo a dedo, tanto de manos y pies. O sea, imagínense ustedes llegar y meter dedo por dedo de una persona e írselos rompiendo lentamente, tanto de ambas extremidades. Debe ser realmente doloroso y debe ser un martirio realmente increíble el que padecieron pues estas personas. Y otro, al menos de los más sugerentes, es la cuna de Judas, Daniel. De hecho suena bastante curioso este nombre, y sobre todo pues me atrevería a decir que era uno de los más extremos que se utilizaban. Básicamente, ¿qué se hacía, Daniel? Se levantaba a una persona, pues sí, se le amarraba, se le levantaba, y resulta que debajo de esta persona había como una especie de pirámide con una punta muy afilada. La idea era ir jalando a esta persona y que esa punta se enterrara o por la vagina o por el ano de la persona en repetidas oportunidades hasta que se le desgarrara este órgano. Y les reitero, esto no pasaba en minutos, eran horas y hasta días. Sí, ojalá fueran segundos para no morir y ya. Exactamente, hasta que la persona confesara o del dolor o del sufrimiento falleciera de esta manera realmente aberrante. Torturas de la Inquisición. Les quiero recomendar la película Midsommar. Un festival de verano se convertirá en un macabro encuentro lleno de pesadillas a plena luz del día. Es del director del Legado del Diablo y ya llega a cines Midsommar. El terror no espera la noche. La estrenan en octubre 10 y en octubre 8, de hoy en 8 días, los que puedan estar en la ciudad de Bogotá e ir al centro comercial Titán, allá nos vamos a ver desde las 7 de la noche y veremos esta película a la medianoche, Laguna, que tiene mucha expectativa, Midsommar.
Sí. Terror en el día. Además, las imágenes son de día. Cuando hay películas de culto, sí es chévere que aquellos que no están como muy conectados se peguen a esas películas porque generalmente no defrauden. Exacto, sí, usted lo dice, son películas de culto, no es la película masiva que uno dice, no, es que es tal película famosísima. Pero estas películas valen la pena verla y por eso los estamos invitando para que se agenden el próximo martes en Bogotá, en Titán. Bueno, Alejo Bernal, Ángel Viret, ¿más torturas? No, Daniel, ahí culminamos como nuestro recorrido de esta noche. Obviamente invitamos a todos los oyentes del cartel a que nos compartan otras torturas que encuentren, también que nos hagan sus comentarios, trataremos de comentarlos, de contestarlos a través de Twitter. Y de verdad, pues muchas gracias, Daniel, por este espacio. Si me permite, pues quiero hacer una invitación, claro, como es de costumbre, pues cada vez que vengo, el próximo sábado 5 de octubre, a partir de las 4 de la tarde. Este sábado. Exactamente, este Ok. sábado se estará efectuando un nuevo tour de Misterios de la Candelaria con este servidor. Si usted quiere conocer la conspiración detrás de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, algunos fenómenos paranormales documentados en el Congreso de la República, conspiración sobre lo que sucedió en el Holocausto del Palacio de Justicia y muchas otras historias del centro de Bogotá, los invito a que nos acompañen a este recorrido. Pueden hacer sus reservas al número 350-682-8062, repito, 350-682-8062, y también pueden conocer más información en la página web tourmisteriocandelaria.cf. De verdad, Daniel, muchísimas gracias como siempre por este espacio. Bueno, y Ángel, también muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros, espero veros otra vez bien prontito, claro que sí. Bueno, señores, muchas gracias por ese tema y por dejarnos pensando en esas torturas de la Inquisición. 10 de la noche, 57 minutos, ya estamos de regreso para más historias paranormales en esta noche y seguir leyendo qué clases de torturas encuentran ustedes de diferentes épocas para leerlas en las redes sociales. August 22nd, 1985, Irene Miguel Tulio. Sister Millie Margaret D'Antoni, Ida Dominic Nair, Scat Elvira and Joe. Wife of William, Mother Mary, and grandmother Liz and Billy. Este es el cartel paranormal de la Mega. Acompáñanos este 8 de octubre en la premier de Midsommar a la medianoche en las salas de cine del